Tenemos a Carlos Rucauf en línea. Qué placer, como siempre. Carlos, ¿cómo va? Buen día. Gracias por estar ¿Qué ahí. tal, Gustavo? Un abrazo grande. Igualmente para vos, igualmente para vos. Vos sabés que, entre otros temas, necesito tu mirada sobre lo que está pasando con Venezuela, ¿no? Una relación cada vez más tirante, más difícil. Tenés por un lado a políticos venezolanos que se han refugiado en nuestra embajada, han echado a los funcionarios argentinos, vino Brasil, plantó bandera, bueno. Y en el medio de esta situación lo del gendarme, ¿no? No sé dónde puede llegar a terminar. ¿Cómo estás viendo vos esto? Toda narcodictadura funciona con mecanismos de presión máxima y siempre busca rehenes, rehenes Claro. internos y rehenes externos. Maduro sabe que se le viene encima una situación complicada. Cualquiera que analice lo que pasó en Siria tiene claro que hay algún acuerdo abajo de la mesa que está gestionando Trump con China y Rusia. Porque Rusia tiene en Siria, tenía una especie de protectorado militar. Tiene dos inmensas bases y sin embargo dejó que Turquía, que es un país amigo entre comillas de Putin, se hiciera cargo de ese protectorado. Entonces uno se pregunta, ¿qué otras cosas están discutiéndose en el mundo? Y Maduro empieza a sentir la navaja en el cuello. Es el primero en el mundo que dijo, qué barbaridad lo que pasó con Assad. Entonces vamos a ver muchos movimientos de la narcodictadura tratando de protegerse, pensando que en cualquier momento Rusia le saca la mano y negocia con Trump y con China, por ejemplo, Ucrania, y llega a un acuerdo para que asuma en enero o en febrero quien ganó las elecciones. Con lo cual esto es cárcel segura o exilio. Imagino que exilio y le va a hacer compañía después a Assad en Moscú. Pero en todo caso hay cambios muy grandes en el mundo y Maduro está preocupado y empieza a reaccionar como todo dictador. Vos sabés que siempre que vos agarrás rehenes de un lado, después los cambiás por rehenes del otro. Te iba a preguntar si esto era una movida para intercambiar. Claro. Sí, para intercambiar seguramente vamos a ver en los días que vienen, hasta que asuma Trump, muchos movimientos extraños de aquellos que sienten que puede haber cambios en contra de ellos. Y uno que está seguramente muy preocupado es Maduro, porque Maduro ha perdido el viejo apoyo que tenía de Lula y de Petro y se ha quedado bastante solo en América, está colgando del pincel de Moscú y Putin es capaz de entregar a cualquiera a cambio de lograr lo que busca, que es consolidar la salida al mar, que es el único puerto que tiene Rusia para exportar el invierno, Sebastopol, y garantizarse una parte de Ucrania. Yo creo que por ahí está empezando a caminar este mundo que siempre se lo ve en la tapa de los diarios con la última noticia, pero yo siempre explico que las superpotencias están conversando permanentemente en tres niveles: en el poder político, en la estructura de inteligencia y espionaje y en el poder militar. Carlos Rucao, ¿cómo le va? Raúl Vázquez lo saluda de este lado, es un placer, como ¿Qué siempre. tal, Raúl? ¿Cómo anda? Muy bien, un placer muy grande. Escúcheme, usted sabe que yo coincido, pero hay una mirada más, más llana de la sociedad que a mí me preocupa, me gustaría su mirada. Usted fue vicepresidente, tiene una experiencia inmensa en la cosa política, además de claramente conocer la historia. Pero digo, ¿por qué pasa que cuando la ideología es distinta a la derecha, habría habido mucho más denuncias con fuerza de lo que pasa con Maduro, digo? Si Maduro hubiera sido un dictador de derecha, estaría mucha más gente preocupada por esto. Y del mismo modo, me asusta el silencio que hubo hasta ahora respecto de las elecciones de las que nos rasgamos las vestiduras en Venezuela, y de repente, bueno, ya está, Maduro ganó, Maduro está ahí, Maduro no se puede sacar, y Maduro un montón de cosas. Digo, ¿por qué suceden estas cosas y por qué seguimos estando a la cola en ese sentido? ¿Por qué no hay más cosas por hacer ante algo tan injusto como lo que ocurre en Venezuela?
porque sigue habiendo claramente una equivocación diferenciando dictadores. Claro. Para mí es lo mismo Pinochet, Videla, que Maduro y Díaz-Canel. Sí, tal cual. Son dictadores que usan la ideología como una forma de maquillaje. Pero se los mira más románticamente a otros, ¿vio? Sí, pero mire, es esto tan curioso, habida cuenta de que alguna gente muy sensata de izquierda, como la expresidente Michelle Bachelet, sin duda, cuya militancia en el socialismo es indiscutible, y ella hizo un informe de Naciones Unidas sobre las torturas de los jóvenes y los asesinatos de los jóvenes que protestaban en Venezuela, además de otras irregularidades muy graves como el tema del narcotráfico. Y yo decía en un artículo por aquella época, no entiendo por qué estos chicos torturados tienen alguna diferencia con nuestros pibes torturados cuando los defendíamos, y por qué nosotros cuando éramos jóvenes marchábamos contra la guerra en Vietnam y ahora no se marcha contra la invasión de Putin en Ucrania. Además, como si la confusión, para llevarla al máximo, alguien piensa que Putin es comunista. Putin en realidad es un tipo, digamos, un zar del siglo XXI que aprendió en la KGB todo lo que había que aprender, pero que no es un hombre que tenga ninguna actitud progresista. Una persona de sexualidad diferente no puede ser feliz ni en Moscú ni en Teherán. Me gustó la definición de zar del siglo XXI. Me parece un gran resumen de lo que representa Putin. Sí. Sí, yo creo que estamos en un mundo cuya complejidad es muy grande, donde se están desarrollando acontecimientos muy violentos, acontecimientos que van a golpear mucho la economía mundial, pero que siempre cuando nos llegan nos preguntamos cómo fue. Y la verdad que Europa está muy preocupada de lo que está pasando, por un lado en el caso del Medio Oriente y por el otro lado en el caso de Ucrania. ¿Cómo sigue esto? ¿Qué va a ser de la OTAN? Yo creo que van a terminar llegando a un acuerdo las superpotencias, porque Trump es muy capaz de irse a Moscú o a Beijing a negociar un acuerdo, porque Trump además tiene un problema grave, tiene que bajar la inflación. Y para bajar la inflación en Estados Unidos usted tiene que desarmar una parte significativa del aparato militar. A la siguiente pregunta natural, que es, bueno, pero mucho del aparato militar es republicano, yo siempre contesto, cuando me preguntan esto últimamente, ojo que hay otro negocio que es la reconstrucción después de las guerras, y las empresas son las mismas. Claro. Dios mío. Carlos, te llega un tema que está vinculado a todo esto, ¿no? Y lo venís denunciando y venís trabajando al respecto hace mucho tiempo, que tiene que ver con las fronteras, el cuidado de las fronteras, la protección de nuestras fronteras. En el marco de los 6 meses de la desaparición de Loan, pero el caso Loan sabemos, Carlos, que es lamentablemente una arenita en una playa, ¿no? Con relación a lo que pasa en las fronteras. Ahora Patricia Bullrich ha anunciado algunos cambios, algunos programas. ¿Vos crees que esto lleva a buen puerto, que hay un cambio social de protección de las fronteras argentinas? Bueno, lo que necesitas es instrumentales, decretos y leyes para blindar nuestras fronteras y, en mi opinión, hacer un cambio de presencia, traer gendarmería al interior de la Argentina en la lucha contra el narco, y a las Fuerzas Armadas ponerlas en las fronteras calientes, porque las Fuerzas Armadas no deben estar en la lucha interna, pero sí tienen que estar custodiando las fronteras. Y me parece que, para hablar de un caso más reciente, un caso típico que hemos visto es el caso Cuéllar. Cuéllar entró y salió, según otro día leí un trabajo de Wieniawski, como 160 veces de Brasil y de Paraguay. Y bueno, esta vez en una madrugada le secuestraron La Plata, la 4x4 y la Rubia, pero había pasado muchas veces por ahí. Entonces, a mí me parece que esto es un tema
que primero tiene que hablarse con nuestros vecinos, y nosotros tenemos que tener una legislación mucho más fuerte. Ustedes recuerden que de Punta del Este vino, perdón, de Ciudad del Este vino el ataque de la AMIA, y que hace muy poco tiempo, creo que 1 año y medio, 2 años, vino un helicóptero a sacar un narco de una cárcel de Ciudad del Este. Trajeron un helicóptero para sacar un tipo de una cárcel que después fracasó porque otro narco lo delató. Sí, sí, pero estamos realmente con una frontera demasiado permeable. Pero totalmente. Vos sabés que me parece que hay un cambio de mentalidad, ¿no? Porque yo te escucho decir esto, que para mí, y tenés toda la razón del mundo, con relación a que el ejército podría estar en la frontera tranquilamente, y eso no es ningún atentado a la democracia. Pero viste, cada vez que planteás esta clase de movimientos, saltan algunos sectores ya ridículos, progresistas, me parece vetustos, ¿no? Sobre todo cuando lo dice un tipo como vos que padeció la dictadura, porque digo, si lo dice Carlos Rucau, que digamos, vivió toda esa época, digo, por algo te lo está diciendo, se te dice, hoy por hoy, con el avance de la democracia, se puede establecer un programa lógico y atendible, y no sos un gorila pro milico, pro dictadura y nada que ver. Pero además, yo les digo, cualquier militar de la más alta graduación de las 3 armas en la Argentina, en la época que terminó la dictadura militar, ni siquiera había entrado al Colegio Militar de la Nación, no me jodas. Claro. Exactamente. Acá lo que hay que sí es hablar con nuestros vecinos, para que si vos mandás un batallón a la frontera, Brasil no piense que es una cosa agresiva. Entonces, lo que hay que hablar es con Brasil, con Paraguay, con Bolivia, que son los lugares donde nosotros tenemos muy perforadas las fronteras. Y hablar y decir, bueno, pongamos del otro lado también, ustedes pónganse, defiéndanse, y todos defendámonos del delito que atraviesa la frontera. Brasil tiene un problema muy grave con el primer comando capital, que es la estructura de narcotráfico que está en San Pablo para abajo, y esa misma estructura del primer comando capital está en Paraguay, y esto habría que hablarlo. La triple frontera es un lugar muy difícil. Sí, merece reflexión. Carlos, lo traigo un poquito más hogareño, pero creo que tiene que ver con lo que venimos hablando de las Fuerzas Armadas y demás. Usted fue vicepresidente de Menem, con el caso recordadísimo, caso Carrasco, que terminó por abolir el servicio militar, y ahora Patricia Bullrich ya está anunciado esta suerte de implementación del servicio cívico, donde se va a hablar mucho más de disciplina, respeto y valores que de formación militar, pero sin embargo tiene cierto paralelo. ¿Cuál es su opinión respecto de esto? Porque ha pasado un mundo en el medio en estos 30, 40 años, y me parece, 30, y me parece interesante la opinión de alguien que estuvo en ese momento y que claramente tiene la experiencia para contarnos un poco, ¿no? Yo creo que una cosa es el abuso y otra cosa es la posibilidad de la capacitación de los jóvenes. Nosotros lo que en ese momento sancionamos era el abuso que venía de muchos años, claro, de aprovecharse de los novatos en cualquier actividad. Pero mire, ahora que no hay servicio militar, también hemos tenido casos de otro tipo de ingresante a las Fuerzas Armadas, donde ha habido novatadas gravísimas con resultados fatales. Yo creo que el tema central es que hay que preservar el respeto al otro, y que estas novatadas pertenecen realmente ni siquiera al siglo XX, en todo caso al comienzo del siglo XX. Hoy todos tendríamos que estar claros que alguien que ingresa a cualquier actividad de defensa o seguridad tiene que ser respetado desde el día 1. Sin duda. Carlos, querido, como siempre, un placer charlar con vos y pensar un poquito esta Argentina compleja en la que vivimos, este mundo complejo en el que vivimos. Abrazo grande. Bueno, les deseo muy felices fiestas. Igualmente, a todos los que están ahí y a todos los que nos escuchan. Igualmente, Carlos, para vos y toda tu familia. Abrazo enorme. Carlos Rucau, ex vicepresidente de la Nación, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, un hombre con una trayectoria política larguísima.